Para todos. Buenas noches, doctora. ¿Cómo están? Bien, bien. Buenas noches, maestra. ¿En orden? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal estuvo esta semana, el fin de Bien, semana? ¿Cómo les fue? Con algo de trabajo, tuve varios escritos de término. Dios. Bueno, me imagino. Aquí también ha estado como tedioso el trabajo y encima de todo el clima está horrible. Está haciendo mucho, mucho, mucho calor. Bueno, a ustedes allá también el calor. Allá hace más calor que acá, de hecho. Pero sí me pone. Pero ya están ahorita, ¿en qué? ¿Cómo qué temporada está? ¿Está haciendo frío o está haciendo mucho calor? No, Temporada de en lluvias, verano, ¿Están en verano? ¿qué ya temporada? casi para Verano, lluvias, humedad, sí, demasiada humedad y calor. Qué horror. Yo prefiero el frío. Siempre. Bueno, chicos, como les comenté la semana pasada, hoy vamos a comenzar a aprender sobre un tema muy propio de la psicología, pero que se ha logrado implementar o estructurar desde una teoría modular para todas las áreas y las disciplinas en general. O sea, cualquier persona puede aprender a aplicar o a orientar los primeros auxilios psicológicos. Ellos, a pesar de tener un enfoque muy clínico en torno al reconocimiento de lo que son los procesos psicológicos que se activan en los momentos de crisis, pues nos brindan herramientas a todos los seres humanos independientemente de nuestra formación disciplinar para poder generar este proceso de atención en esos momentos de crisis que le permitan a la persona que se está viendo afectada por esta situación retomar su equilibrio emocional para poder afrontar propiamente la situación. Esta herramienta, pues como yo les decía en la clase anterior, no únicamente creo yo que les va a ser útil en su contexto de lo laboral, en donde todos los días pueden que se expongan a una situación de crisis por parte de un compañero de trabajo, por parte de algún tipo de situación propia de su entorno laboral, sino que además creo yo que desde el ámbito personal vale mucho la pena que nos entrenemos en este tipo de situaciones para poder generar una atención ante cualquier evento que pueda llegar a generarse. Esto, por ejemplo, también es muy común en situaciones de desastres naturales, ¿no? Donde muchas personas a veces son o no tienen las capacidades adecuadas para generar un afrontamiento adecuado a esa situación de crisis por el hecho que, no sé, un temblor o incluso un terremoto que deje situaciones ¿cómo se llama esto? Como daños estructurales mucho más fuertes, pues eso evidentemente va a generar crisis. Entonces hoy vamos a hablar sobre esto, sobre lo que son los primeros auxilios psicológicos y cómo empezar a aplicarlos. Voy entonces a compartirles mi pantalla. Me confirman cuando ya estén viendo la presentación. ¿Ya ahí pueden ver? sí, Ok, bueno. Entonces, lo primero que vamos a decir sobre los primeros auxilios psicológicos es que son un enfoque, ¿cierto? Y de alguna manera también son un proceso de atención orientado a generar la reducción de los niveles de estrés inicial, ¿cierto? Que se producen ante una situación de crisis. Sí, entonces, digamos que la competencia que debemos desarrollar es precisamente tener las habilidades que nos permitan brindarle a la otra persona esos espacios para que pueda él o ella reducir sus niveles de estrés y a partir de eso generar un proceso de mayor adaptación tanto a mediano, perdón, tanto a corto como mediano y largo plazo, ¿sí? Eso en el momento. Y adicional a ello, otro de los elementos o los objetivos que podemos ganar con la aplicación de los primeros auxilios psicológicos es potenciar las estrategias de afrontamiento. Los seres humanos tenemos, hagan de cuenta que como un banquito de respuestas, ¿cierto? Que se denominan estrategias de afrontamiento,
que es la forma en la que le damos cara a las situaciones adversas. Y esos mecanismos de afrontamiento a veces son muy positivos y muy adaptativos y otras veces no, ¿sí? Y de acuerdo a esa forma en la que respondamos a las situaciones, pues también vamos a tener como más habilidades para poder resolver ese evento impactante, traumático o incluso catastrófico al que nos estamos enfrentando, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta, perdón, como esa línea específica de acción de qué es lo que busca o cuál es el propósito de los primeros auxilios psicológicos. Dicho esto, y pasando un poco más al concepto, es importante mencionar que los primeros auxilios psicológicos son un enfoque modular. Los enfoques modulares desde la psicología son como paradigmas en donde han logrado entender la forma en la que los seres humanos vemos y entendemos el entorno a partir de sistemas modulares, ¿sí? O sea, como si fuésemos una cajita o un montón de cajitas, ¿cierto? Que cada una tiene una función y cada una puede dar una respuesta adaptativa o desadaptativa de acuerdo al tipo de situación que pueda llegar a generarse. Este es un enfoque muy propio de la psicología clínica y los primeros auxilios psicológicos están basados en ese enfoque modular. Una base evidentemente científica que busca, pues como lo decía, ayudar a todas las personas, no importa la edad, eso también es importante. Podemos brindarle primeros auxilios psicológicos a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores e incluso a familias que se están viendo afectadas por una crisis. No hay un límite de edad, no es que los primeros auxilios psicológicos sean solo para personas mayores de edad, solo para hombres, solo para mujeres, solo para algún sector poblacional específico, no. Cualquier persona que se esté enfrentando ante una situación de crisis puede recibir primeros auxilios psicológicos. Son la primera atención que reciben las personas afectadas por este tipo de situaciones y por tanto se aplican en las primeras horas del impacto. Es decir, la respuesta de distrés aparece al momento en que se genera la situación de crisis. ¿Ustedes han escuchado esa palabra distrés? No, por aquí dice el licenciado Luis Enrique, pero tampoco. Bueno, el distrés es los signos o los síntomas del estrés negativo, ¿sí? El estrés es una respuesta también a los estímulos del entorno. Creo que la clase pasada hablamos un poco sobre el estrés y la ansiedad, ¿cierto? Y decíamos que el estrés tenía que ver con esas respuestas a los eventos presentes, a las situaciones específicas que nos generan una alteración tanto cognitiva como emocional por la presión que de alguna manera genera, ¿cierto? Sí lo mencionábamos en la clase anterior que hablábamos de la diferencia con el estrés y la ansiedad, ¿sí? ¿O estoy confundida? Sí, Sí lo mencionamos, listo. maestra. Entonces el estrés es una respuesta, pero es una respuesta que ocasionalmente puede ser adaptativa, ¿sí? O sea, hay personas a quienes el estrés de alguna manera les ayuda a movilizarse, les ayuda a ser un poco más exigentes consigo y con eso, pues evidentemente poder lograr el objetivo que les está generando esa alteración, ¿cierto? Entonces, estoy estresada por el trabajo y eso me motiva de alguna manera a querer salir de eso ya. Yo ya quiero resolverlo, yo ya quiero salir de eso porque siento que es una carga de la que me quiero liberar, ¿no? Es como cuando uno tiene un bolso pesado y ya quiere llegar a su casa para quitárselo y descansar y ya como que abandonarlo en un lado. Eso a veces pasa con el estrés, ¿no? Nos moviliza a poder generar acciones para dar cumplimiento a nuestros objetivos. Pero el distrés son signos y síntomas del estrés negativo cuando ese estrés nos bloquea. Esto pasa mucho con estas dos emociones o en el estrés puede entenderse como una respuesta, pero hay una emoción, ¿cierto? Que es el temor que puede hacer eso, ¿sí? Hay temor de bloqueo. Entonces como que nos bloqueamos y eso niega la posibilidad de dar respuesta al entorno. Y el tema con el distrés es que activa mucho eh, nuestro sistema nervioso central y eso hace que estemos
mucho más impulsivos y en algunas ocasiones también nos ven como descontrolados, desbordados, ¿no? Esas son como las formas en las que incluso nosotros podemos evidenciar que una persona está en crisis, ¿no? O sea, cuando vemos que está absolutamente como que enajenado de sus habilidades para poder razonar sobre la situación y eso la pone en peligro. Por eso los primeros auxilios psicológicos son tan importantes, porque así como cuando a alguien se le da, ¿cómo se llama esto? Los primeros auxilios de la respiración, no, ¿cómo es que se llama? Para revivirlo. ¿Los qué? Los de que hacen para revivir a las personas. Sí, ¿cómo es que se El llama eso? RCP. RCP. RCP, gracias, rehabilitación cardiopulmonar. Bueno, bueno, esa. Así como ese tipo de herramientas en donde están cuidando de manera tan importante nuestra salud física que se está viendo en riesgo, lo mismo sucede con los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? También está en riesgo incluso nuestra vida porque la forma en la que estamos pensando en esos momentos de crisis es absolutamente desbordada, lo que nos limita de razón y nos expone a diferentes riesgos. Yo no sé si ustedes vieron, pero por ejemplo, hace algunas semanas, aquí en Colombia tembló muy fuerte, ¿sí? Tembló en Bogotá. El epicentro fue en el Meta, un departamento que queda cerquita a Cundinamarca, que es como el estado, ¿sí? Allá son estados, acá son departamentos, cerca al departamento de donde es Bogotá. Y pasa que muchas personas reaccionaron muy mal, incluida una mujer de aproximadamente 27 años que estaba en un apartamento y no logró salir de su casa. Y a pesar de que fue un temblor, no fue un terremoto, ella entró en una crisis tal que lo que decidió impulsivamente hacer fue lanzarse desde la ventana de su apartamento. Un temblor de aproximadamente 6.1 grados de intensidad, que no duró mucho tiempo, que causó algunas pérdidas materiales, pero que pues era un evento que tal vez pudo haberse revisado de una manera distinta, pero a esta mujer le generó una crisis tal que fue absolutamente incontrolable para ella, ¿sí? La situación de distrés que se le generó. Y fíjense en que terminó en una catástrofe, ahí sí, porque pues lo que ella decide hacer, pues pensando en que se iba a morir encerrada en su apartamento y que le iba a caer el edificio encima, es lanzarse del balcón, ¿no? Entonces, miren cómo tristemente la realidad nos está mostrando que la salud mental y los eventos que generan estas situaciones de crisis son también tan importantes de atender. Entonces, así como hacemos RCP y nos educan y nos enseñan a hacer RCP y sabemos que cualquier persona puede hacerlo mientras llega la ambulancia, mientras llega el médico, mientras llega el experto, esta es la versión del RCP para la situación de la afectación en salud mental, ¿sí? Cuando las personas no están en capacidad para tomar decisiones razonables que le permitan generar estrategias de afrontamiento adecuadas ante la crisis, esto es lo que se hace. Entonces, y bueno, y aquí cerramos, ¿cierto? Con esto que nos dice como esta parte introductoria, y es que pueden ser aplicados por cualquier persona, ¿sí? Yo no necesito ser psicólogo, yo puedo ser abogado, yo puedo ser administrador, yo puedo ser arquitecto, yo puedo incluso no tener una formación profesional, pero sí formarme en las herramientas que yo necesito para brindar esta atención. Y evidentemente, por ejemplo, cuando estemos en situaciones propias del ámbito de conciliación, y veamos que alguna persona de pronto se está comenzando a desbordar o se ha desbordado, este tipo de técnicas nos van a ayudar de muy buena manera para permitirle o darle herramientas a la persona que puedan estabilizarla emocionalmente para poder continuar con el trámite de la conciliación y que los resultados sean mucho más objetivos. Porque como lo hemos discutido en diferentes momentos, las decisiones siempre se ven permeadas por las emociones
Y si las emociones no están lo suficientemente alineadas, no están lo suficientemente estables, pues las decisiones tal vez no van a ser las más racionales. ¿Qué es importante tener en cuenta a la hora de dar primeros auxilios psicológicos? La preparación, ¿sí? Entonces hay que checar varios elementos. Lo primero es si estoy en condiciones o no. Y esto sobre todo tiene que ver en situaciones, por ejemplo, de desastre natural, ¿sí? O en situaciones de algún tipo de accidente en donde es importante que yo verifique si yo primero debo atenderme de alguna manera, ¿sí? O si yo necesito alguna situación en particular que me limite por el momento brindar algún tipo de ayuda, ¿sí? Entonces, yo no puedo ayudar a alguien si yo no estoy bien. Entonces, habrá que revisar si realmente yo estoy en las condiciones de brindar a Maestra, esa otra persona ese apoyo. ¿Vale? El entrenamiento, evidentemente, también es importante. Vuelvo y les digo, esta es una herramienta que puede ser orientada por cualquier profesional, pero sí hay que entrenarse, ¿sí? Tener en cuenta cuáles son como esos momentos, qué debo hacer, cómo debo formular las preguntas, hasta dónde llego yo para poder generar un proceso de primeros auxilios psicológicos. Identifíquese. Parecería una cosa muy superflua, pero lo cierto Domingo a es 5 de la que mañana nos vamos. Brenda, no sé quién es la que tiene abierta el micrófono. Bueno, de paso le damos la bienvenida a la licenciada Brenda, a la licenciada Olivia, que ya se han ido integrando a la clase. Identificarnos es absolutamente importante, ¿sí? Y a veces pasamos eso por alto, pero eso personaliza la conversación, ¿sí? Mucho gusto, mi nombre es Ginette y estoy aquí para ayudarte. Dime qué puedo hacer por ti, ¿sí? Que siquiera sepa quién es e incluso si tiene algún cargo o por ejemplo pues ustedes allá ya, si es en un momento pues propio de la conciliación, este momento se omite porque la conciliación siempre tiene que arrancar precisamente con ese momento de identificación, pero si es un momento externo en donde la otra persona no sabe quién soy yo, pues para poder darle los primeros auxilios psicológicos necesariamente tengo que darle la posibilidad de que me reconozca. Y entonces por ello es importante. Evalúe la aplicabilidad. Miren que hay situaciones en donde tal vez uno quiere hacer cosas, pero tal vez no tiene las herramientas para. Y aquí nos abrimos como a una discusión también muy jurídica, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando una persona está en medio de un intento de suicidio, ¿no? Entonces, yo en ese tipo de situación tan riesgosa, pues si bien es cierto, yo tengo que tratar de brindar las herramientas posibles, también tengo que, sobre todo, pedir ayuda profesional, porque esto ya no es una situación de primeros auxilios psicológicos, sino es una intervención en crisis que requiere de un profesional experto en la salud mental desde el ámbito clínico que pueda generar una acción específica para ese momento, ¿sí? O, por ejemplo, si yo veo que la persona está lesionada en términos físicos, pues yo antes de ponerme a revisar que ella se sienta tranquila y se sienta estable en términos emocionales, pues tengo es que llamar al doctor o ver cómo hago que reciba una atención médica inmediata ante la necesidad física que puede llegar a tener. Entonces, las intenciones son bien bonitas siempre, pero habrá que revisar hasta qué punto, pues brindar los primeros auxilios psicológicos es lo prioritario o hay que buscar algún otro tipo de atención que darle a la persona. Infórmese de la situación, esto lo vamos a entender mejor ahora que revisemos como cuáles son esos puntos y cómo debo empezar a revisar como las preguntas, o pues también hay una información que es muy general, ¿no? Si hay, por ejemplo, una situación de crisis porque tembló en el edificio en donde trabajamos, ¿cierto? Pues habrá que revisar en torno a ese temblor qué es lo que va a suceder, ¿sí? Entonces, nos dijeron, por ejemplo, que había que evacuar de manera inmediata porque era posible que se generaran algún tipo de réplicas. Entonces yo no me puedo quedar para brindarle primeros auxilios a las personas ahí mismo, sino que tengo que buscar de alguna manera la posibilidad de primero evacuar, ¿sí?
y darle a las personas los primeros auxilios psicológicos, pero cuando estemos afuera, porque la situación de manera inmediata, a partir de la información que recibí, requiere otra acción, ¿sí? La acción de evacuar. Y coordinar con el equipo, ¿sí? Entonces, normalmente siempre hay en las situaciones de crisis como unas personas que integran el círculo que está rodeando la situación, verificar si somos parte de un equipo o no. ¿Sí? Por ejemplo, en temas de las oficinas, normalmente hay como un equipo de riesgos y desastres, ¿no? De prevención de riesgos y desastres, que en este tipo de situaciones pues, nos dan orientaciones, o si estamos hablando de ambientes naturales en donde no se ha generado ningún tipo de catástrofe natural, sino que pues es más bien una dinámica natural del entorno que está generando una crisis, pues también revisar si hay o no hay un equipo para ver cómo nos coordinamos, porque no se puede dar primeros auxilios psicológicos en medio de la contravía de las indicaciones de los equipos, ¿no? Eso tiene que ser una coordinación que permita que las herramientas se brinden de forma adecuada. ¿Cuáles son esas buenas prácticas en ese contexto? O sea, algo que hay que tener en cuenta durante todo el momento en donde yo estoy ejecutando los primeros auxilios psicológicos. Uno, modele respuestas saludables. Actúe con calma, amabilidad, de manera organizada y respetuosa. Vamos a suponer que en medio de una conciliación, ¿cierto? Una persona entra en crisis porque, por ejemplo, los temas de familia, ¿cierto? Que son los que más desborde emocional generan. Entonces vamos a suponer que estábamos conversando, conciliando sobre la regulación de una cuota, las visitas y las custodias, y parte del acervo probatorio que alguna de las partes presentan, porque a pesar de que no sea un estadio de litigio, pues las partes pueden presentar sus pruebas en medio de la conciliación y la mediación, pues alguna de las partes se entera de algo que no conocía y esto le genera una crisis, ¿sí? Y puede, por ejemplo, que a nosotros nos parezca que el motivo no es tan importante, pero a esta persona sí. Y por ello es importante actuar nosotros con calma también. O sea, nosotros nos vamos a decir como un momento, señora, ¿a usted qué le pasa? Cálmese, está exagerando, aquí no, este no es el momento. Que evidentemente es una situación poco amable, poco empática, poco respetuosa, sino que vamos a tratar de actuar con calma, ¿cierto? De mantenernos nosotros como estables para poder brindar orientaciones ante la situación de crisis que se genera. Por difícil que sea la situación, no exceda sus competencias ni ultrapase el marco de la aplicación de los PAP. Como les decía hacía un rato, los PAP son son herramientas que buscan únicamente brindarle a la persona la posibilidad de estabilizarse para tomar decisiones al corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Las decisiones las va a tomar la persona que está en la crisis y yo voy a generar el proceso de acompañamiento para que ello suceda, pero yo no puedo ni extralimitarme pues a decidir por ella, ni tampoco puedo obviar u omitir algún otro tipo de atención que ella necesite. Entonces, lo que les decía hace un rato, ¿no? Si, por ejemplo, la persona se lesionó o está a punto de lesionar a otra persona, pues yo no puedo asumir que como estoy dando los PAP, pues entonces simplemente desatiendo esa situación y lo dejo pasar y de esa manera estoy excediendo esos límites, ¿no? Entonces, mire, por ejemplo, el fin de semana, la semana pasada, vi en Twitter un video de un chico de acá de Colombia, era como de la zona de la costa, no sé si el Caribe o el Pacífico, porque su acento era costeño, em, en una discusión dentro del colegio, ¿sí? Entonces, estando dentro del colegio, un chico aborda a otro chico, el chico al que vamos a poner sujeto 1, ¿cierto? Que es el que está, al menos en el video, agrediendo a sujeto B. Sujeto B es mucho más alto que él, pero sujeto A está muy enojado. Se le nota abiertamente el enojo, la frustración, la rabia, o sea, es una crisis. Y sucede que la crisis, según se oye en el video, se suscita porque
este estudiante ya está absolutamente agobiado de la situación de bullying que recibe por parte del sujeto B, que tal como les digo, es un chico mucho más grande que él. Él le habla muy fuerte, le dice que está muy cansado, que ya no se aguanta más sus tratos, que ya está, digamos, la expresión que usa es que estoy mamado de que me la sigan montando, ¿no? Eso es como que ya no quiero más, ya no, ya estoy muy cansado de esta situación. Y el chico tiene un bisturí en la mano, ¿no? Entonces la gente sí pasa y como que le dice cosas, pero pues como que al final nadie hace nada y el chico termina cortándole la cara al otro compañero aquí en la mejilla. No sé qué tan profunda haya sido la herida, porque pues eso no se puede apreciar en el video. Evidentemente la sangre como es súper escandalosa, pues eso se veía fatal y todo el mundo ahí se hace el drama, pero fíjense en cómo es una situación en donde el distrés llevó a ese nivel a generar pues algún tipo de situación catastrófica porque no se logró atender el proceso. Entonces entendemos la situación de crisis y esto perfecto puede pasarnos en un ambiente de conciliación. De hecho, la mediación escolar es uno de los ámbitos en donde los métodos alternos de resolución de conflictos se aplica y esto pudiese transitoriamente ocurrir en uno de esos ámbitos que estamos tratando de generar acuerdos con unas personas o con un par de estudiantes que durante mucho tiempo han sido víctima y victimario de situaciones de acoso escolar y tal vez la situación pueda salirse de control. Y aquí es donde es importante que yo sepa qué hacer, cuándo hacer y cómo hacer. Pero cuando yo ya veo que el uso de la fuerza es absolutamente desbordado, yo necesito poder generar acciones de contención, ¿sí? Entonces, ¿qué es contención? Es limitar, pues, como que la persona pueda hacer algo, hacerse algo o hacerle daño a otra persona. Si fuera necesario, refiere a las personas que lo necesitan a centros y o profesionales adicionales. Entonces, como yo les decía hace un rato, es importante verificar qué puedo hacer yo, ¿cierto? Si es una señora que entró en crisis por una situación específica que se generó en la audiencia y es algo que yo puedo resolver desde acá, o si es una situación en donde hay una posible afectación de nivel físico en la salud y la integridad de otra persona, incluso su vida se está viendo en riesgo, que requieren que yo llame a la policía, que yo llame a los padres de familia, que yo active una ruta por salud mental y otra cantidad de cosas que yo necesariamente tengo que hacer. Tengo que verificar hasta qué punto hago yo y hasta qué punto necesito de otras personas. Si usted está interviniendo con otros profesionales o voluntarios, sea respetuoso y aténgase a las indicaciones de la coordinación. Entonces, lo que les decía hace un rato. Si estamos siendo parte de un equipo, hay que saber escuchar también a sus coordinadores. No olvide su autocuidado y esté atento a sus propias necesidades físicas y emocionales. Por ejemplo, el caso que les estaba comentando, ¿cierto? Entonces estábamos ante un sujeto A que estaba armado, ¿sí? Pues era un bisturí de esos que los chicos llevan al colegio, pero es un arma blanca. Y eso evidentemente hace que la situación se genere o la atención se genere en torno a ese reconocimiento en donde yo me estoy dando cuenta que hay una persona que está absolutamente en crisis, ¿cierto? Enajenada de sus habilidades y sus capacidades de razón, que pudiese ocasionalmente generarme un daño también a mí si no hago una intervención adecuada, ¿sí? Entonces, siempre es importante que yo pueda buscar cómo ayudar, pero también cuidándome a mí. Y finalmente, asegure la confidencialidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en situaciones de crisis particulares de alguien que vemos que está mal y simplemente queremos buscar la manera de ayudarla, es importante dejarle eso claro, ¿no? Como que siéntete seguro de poder conversar conmigo, que vamos a revisar lo que creamos importante hacer para resolver esta situación y tú no te tienes que preocupar porque yo le vaya a contar esto a alguien o algo por el estilo, porque realmente estoy aquí para ayudarte y yo voy a guardar reservas sobre toda la información que tú me vayas a comunicar o pretendas comunicar. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, maestra, gracias. Listo. Bueno, entonces, ¿qué es una crisis? ¿Sí? Porque los primeros auxilios psicológicos se brindan en situaciones de crisis. Y las crisis son situaciones estresantes o traumáticas
que incluyen una respuesta emocional de mucha intensidad. Esta respuesta, que es de mucha intensidad, incluye un componente cognitivo de desorientación, de confusión, y es a corto plazo, ¿sí? O sea, la persona como que no sabe muy bien en dónde está, no sabe muy bien a dónde ir, ¿sí? De momento, ¿sí? Porque está como tan embotado o nubilado, ¿no? Como que está de hecho, esa es una de las situaciones como que estamos así súper túnel, embotados en alguna situación particular, que es lo que nos genera la crisis, que no nos damos el tiempo y el espacio de pensar en el resto de las opciones, ¿sí? Entonces, una crisis es una situación estresante o traumática, que puede ser cualquiera. Bueno, vamos a revisar aquí ya como este cuadrito que nos da como las indicaciones. Nos habla primero que es un evento precipitante que también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? La crisis no se advierte, o sea, llega a partir de situaciones inesperadas, que bien pueden ser los desastres naturales, por ejemplo, los accidentes, ¿sí? Tanto laborales, escolares, de tránsito, incendios, episodios de violencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que les decía, que estamos en una conciliación, y las dos personas se golpean, ¿sí? Y puede que, por ejemplo, estén más personas en medio del proceso y eso genere una crisis no únicamente para las partes que acaban de agredirse, sino también para quienes son o están en el recinto. O el tema del virus. El virus también nos generó como mucha situación de crisis ante pues la respuesta de qué había que hacer con ello. Este evento precipitante que como les digo nadie lo espera, genera un impacto emocional, ¿sí? Y ese impacto emocional tiene unas características y es que es de tipo shock o negación. O sea, la persona entra en eso que conocemos comúnmente como estado de shock o estado de negación. Esto no puede estar pasando, esto no puede ser cierto, o simplemente quedan choqueados y hay algunas personas que incluso se quedan como en un silencio absoluto y como que no logran resolver ni decir. Eso, por ejemplo, ocurre mucho cuando se dan noticias de muerte. Entonces, muertes inesperadas, sobre todo en temas de accidentes, y comunicamos esa noticia, a veces las personas quedan absolutamente mudas, y no únicamente mudas, sino inmóviles, ¿no? No hay mucha capacidad para dar respuesta. Y esto que sucede, ese tiempo en donde estoy muda e inmóvil, es por un tiempo limitado. Yo no voy a estar así todo el día ni toda la semana, sino que de momento, mientras mi cerebro tiene la capacidad de procesar la información, pues estoy bien bloqueado para poder enfrentar lo que está sucediendo. Estos eventos que generan ese impacto emocional tienen además una respuesta desorganizada, ¿sí? Entonces, aproximadamente en un lapso que puede ir de la hora a las 4 horas, ¿sí? O sea, durante la hora siguiente o hasta las 4 horas siguientes al evento, pueden generarse estímulos o características de respuesta como la tensión emocional, la visión túnel, actividad o inmovilidad e ideas distorsionadas. Pues cada uno, la tensión emocional es cuando todas las emociones que me aparecen como que únicamente me bloquean, ¿sí? Tengo muchas emociones de bloqueo. Entonces estoy confundido, tengo miedo, estoy frustrado y eso me va cargando al punto tal que me siento absolutamente tensionado, tanto física como emocionalmente. Visión túnel porque no logro ver más allá de lo que en ese momento quiero ver, ¿sí? Esto no puede ser cierto o yo me voy a morir o él traicionó toda mi confianza, aquí se acaba mi vida, hasta aquí llegó mi familia, todo lo que luché durante tanto tiempo, ¿para qué? Y empezamos a arraigarnos esas ideas que evidentemente tienen que ser negativas de manera túnel, ¿sí? O sea, nos quedamos allí y salir de esto nos cuesta un montón, ¿no? Eso es una espiral que pareciese en algún momento no cerrarse. Y hay ideas distorsionadas, ¿no? Entonces, lo que les digo, aquí se me acabó la vida. Yo ya no tengo razones para vivir. Yo realmente siento que esta situación es imposible de superar.
yo prefiero morirme, yo no quiero volver a salir, bueno, no sé, cualquier tipo de idea que aparezca en ese momento, que la persona puede referir o no, porque eso también es importante, eh, pero que evidentemente bloquean. Y bueno, me salté aquí el tema de la actividad o la inmovilidad, lo que les decía, hay gente que se queda absolutamente quieto, como hay gente que quiere salir corriendo, ¿no? Y como que antes hay que como contenerlos un poco porque están tan desesperados que no hayan como qué hacer, a dónde ir y literal hay que contenerlos para poder calmarlos. Después de esa fase después de respuesta desorganizada, puede ocasionalmente, y esto es lo que determina que la situación sea crítica, aparecer una fase de explosión. ¿Y qué es la fase de explosión? Es cuando perdemos el control de los pensamientos, las emociones y los comportamientos. Yo les he hecho ya como el ejemplo de cómo las emociones llegan y tienen esa capacidad absolutamente increíble de apoderarse de nuestras habilidades racionales, ¿sí? Y cuando eso sucede, la forma en la que actuamos es realmente impulsiva y explosiva. No estamos razonando. Quien está dominando nuestros comportamientos, nuestras emociones y nuestros pensamientos es esa tensión emocional, es ese impacto emocional que busca de alguna manera darle frente, pero lo está haciendo muy mal, ¿sí? Entonces no hay un mecanismo de afrontamiento adecuado que le dé una respuesta adecuada a la situación por la que estoy pasando. Pero luego llegan las buenas noticias y es que hay una fase de estabilización y reajuste, ¿cierto? Ese momento de enajenación en donde yo soy impulsivo, explosivo, grosero, grosera, donde yo no tengo control de lo que estoy pensando, donde yo asumo ese tipo de pensamientos irracionales, idealmente después de más o menos esa hora o incluso las 4 horas, deberían empezar a estabilizarse y reajustarse, ¿cierto? Entonces yo ya recupero la calma, recupero el control y de alguna manera logro encontrar alternativas de solución al problema. ¿Qué es lo que buscamos con los primeros auxilios psicológicos? Que estos movimientos de una fase a otra sean lo más eficientes para llegar lo más pronto posible a la fase de estabilización y reajuste. Es decir, por eso les decía al principio de la clase que esencialmente lo que se busca es que la persona pueda recuperar la estabilidad emocional, ¿cierto? O sea, sentirse calmadito, un poco más tranquilo y a partir de ello poder buscar alternativas de solución ante el problema, ¿sí? Entonces, como les decía, ese momento de respuestas organizadas no nos va a durar todo el tiempo, tiene una limitante de tiempo y después de esa fase de explosión encontramos la estabilización. Y finalmente aparece la fase de adaptación, que es cuando ya hay una conciliación entre el evento sucedido y la realidad actual. Eso me permite obtener un equilibrio emocional, ¿sí? Y ese equilibrio emocional es lo que permite también que yo retome las actividades de vida diaria, porque cuando yo estoy en crisis, yo estoy bloqueada. Yo no puedo hacer algo, no puedo dar respuesta, no puedo continuar con mi quehacer porque estoy en medio de esa crisis. ¿Listo? ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, maestra. Bueno, entonces, bueno, ya les había comentado un poco acerca de la identificación de esto, que era el estrés y el distrés. Los adultos, sobre todo, tenemos como esa posibilidad de reaccionar o asumir dos tipos de distrés, ¿sí? Que ya sabemos que es el estrés negativo. Un estrés agudo un distrés agudo y un distrés retardado. El distrés agudo nos dice que son los síntomas que aparecen durante o inmediatamente después de la experiencia traumática, ¿sí? Entonces, son aquellos del momento, ¿sí? A partir de la situación de crisis, ahí mismo, en ese preciso instante, empiezan a generarse esas sintomatologías propias de un estrés negativo que nos dice que estamos ante una posible situación de crisis. Y hay otro tipo de distrés, que es el distrés retardado.
Este distrés retardado es el que aparece en cualquier momento al cabo de unos días de haberse acabado el incidente crítico. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que tal vez han tenido la posibilidad, no tan bonita, de compartir con una persona que de pronto recibe la noticia de la muerte de un familiar. Y entonces, si probablemente es una persona que, por ejemplo, había venido estando enferma, cuando la noticia se recibe, el familiar que recibe la noticia, por alguna razón, tiene la capacidad para dar una respuesta de momento, ¿sí? Y en lugar de entrar en crisis, como que empieza a pensar en todo lo que necesita, ¿sí? Entonces, ok, ya llamo a la funeraria para que lleguen a la casa, voy a buscar la póliza, yo la había revisado la semana antepasada, la tengo en tal lugar, voy a recoger a tal persona, llego a la casa y de verdad empiezan a movilizarse en torno a todo lo que la situación de una muerte requiere, ¿sí? Que es bien complicado esto de morirse, ¿no? Porque hay que hacer un montón de trámites que alguien tiene que hacer. Y si quien recibió la llamada es esa persona encargada de brindar ese montón de trámites o de orientar o liderar ese montón de trámites, podemos ver que a veces la persona tiene esa capacidad para dar esa respuesta en el momento. Sin embargo, puede que ocasionalmente en otro momento, al paso de las horas o incluso al cabo de los días, ese incidente crítico llamado muerte de un familiar empieza a generar signos o síntomas de estrés negativo, ¿sí? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo una vez lo vi, ¿sí? A una persona recibir esa noticia y vi cómo la persona realmente estaba de alguna forma esperando esa noticia y eso le permitió actuar en torno a todo el protocolo o los procesos que ello requería y después de unos días fue que pudimos verlo en su situación de crisis por la pérdida que estaba sufriendo, que pues a pesar de que haya sido una pérdida por una situación de enfermedad, que tal vez tiene unas connotaciones distintas a una situación de pérdida accidental, pues igual fue muy adaptativa la respuesta en el momento, pero igual la crisis se suscitó después, pero se suscitó. Entonces, esa es la diferencia entre el distrés agudo y el distrés retardado. Es esa respuesta crítica que aparece a partir de la situación a la que enfrentamos, pero el distrés agudo es de momento, es inmediata, ¿sí? A partir de la situación, ya, ahí reacciono de manera negativa. En cambio, el distrés retardado, pues puede aparecer en una situación de crisis. En ambos habrá que dar o es posible dar orientaciones de primeros auxilios psicológicos porque evidentemente la persona pues requiere una orientación para brindar pues tránsito a esas etapas. Entonces ahora sí, ¿y cómo se ejecuta esa vaina, cierto, profe? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Lo primero que es importante mencionar, hacer contacto y escucha activa, ¿sí? Contacto, tanto contacto visual como contacto de poder conversar, no contacto físico, ¿sí? Y aquí vamos a hacer un paréntesis, y es que cuando yo brindo primeros auxilios psicológicos, puede que yo nunca haya visto a la persona, yo no sé cuál es la situación de crisis. Por ejemplo, no sé si de pronto en esta clase hay alguna persona que trabaje en centros legales que puedan recibir a víctimas de violencia basadas en género, violencia intrafamiliar, violencia sexual. Y por ejemplo, estas personas cuando están en alta crisis, una de las cosas que tal vez pudiésemos hacer con daño, ¿cierto? Las teorías o los enfoques de la acción con daño y acción sin daño, es precisamente en ese momento de brindar primeros auxilios psicológicos sobrepasar ese límite que no se nos ha, digamos, permitido de, por ejemplo, pretender darle a alguien un abrazo, ¿sí? La intención estaría lindísima, pero yo no puedo generar contacto físico sin antes haberme asegurado que eso es lo que la persona necesita. Entonces, cuando hablamos de hacer contacto y escucha activa, ese contacto es más visual y es más de aquí estoy, ¿sí? Incluso en algunas situaciones, de acuerdo a lo que estamos también observando, si vemos que la persona realmente no quiere hablar con nosotros, lo que nosotros mejor podemos hacer es literalmente sentarnos al lado de ella y simplemente decirle, aquí estoy.
Si necesitas algo en algún momento y te puedo ayudar, aquí estoy. Y mientras pues miramos a quién llamamos o a quién ponemos en alerta para que le brinden como esa orientación. Pero hay personas que a veces les cuesta establecer esa conversación. Ocasionalmente, si la persona necesita conversar de algo y quiere conversarlo, lo dirá, ¿sí? Pero hay personas que se enfrentan a esa crisis con un silencio absoluto y eso es muy válido, hay que respetarlo y yo no puedo pretender como que sacar palabras con ganzúa cuando eso realmente no vendría siendo muy eficiente en torno a la respuesta que voy a brindar. Entonces, primero, contacto visual y escucha activa. Y aquí van a decir, profe, pero ¿cómo vamos a hacer escucha activa si la persona no habla, cierto? Pues obviamente si la persona no tiene la intencionalidad de hablar, yo puedo brindarle orientaciones respecto a qué es lo que voy a hacer y simplemente espero, ¿sí? Dinos, compañero. Sí, maestra, en una sesión el día viernes, a mí me tocó unos participantes, una persona que su habla no era muy buena porque tenía no sé, en México le llaman gangoso, ¿cómo pudiese ser un término correcto o idóneo de esas personas que tienen ese lenguaje no muy no muy, o por la escucha, no muy susceptible para las otras personas, o raro de tratar de dialogar Ok, porque se les digamos que pega un había poco algún la tipo de lengua. trastorno del lenguaje. No, no sabemos Ajá, cuál y específicamente, y pero se había un me trastorno del dificultaba lenguaje. bastante el interactuar con la persona. Afortunadamente, dentro de la sesión había una tercera persona interesada, una tercera persona que lo acompañaba, o su persona tercera de confianza, que era su pareja de este chavo, de este cuate, una señora que era su pareja o persona de confianza, la cual me pidió que si podía asistir a la sesión y le dije que si, le comenté o le referí que si la otra participante, la otra parte estaba de acuerdo en que fuese o estuviera asistida de ella, pudiese llevarse a cabo la sesión de mediación, y sí, se llevó a cabo, pero sí, se me dificultó bastante interactuar con esa persona, como difícilmente le entendí algún 60% o 40% de todo lo que decía, pero gracias a la persona de confianza que la acompañaba, tratamos de tener un buen entendimiento y pues llevar a cabo la sesión en todas sus etapas, y al final de esto llegar con un convenio que favoreciera a las partes involucradas en esa sesión de mediación, pero sí se dificultó bastante el interactuar con la persona por ese déficit del lenguaje. Muy bien, creo que lo hiciste muy bien, supiste resolver de muy buena manera esa situación, pero recuerden que al menos en temas de primeros auxilios psicológicos yo les decía que uno tenía también que reconocer sus límites, ¿no? Y ver hasta qué punto habían o no habían condiciones. Tal vez en este momento, vuelvo y te digo, creo que lo hiciste muy bien porque tuviste una herramienta que pudiste utilizar y me parece maravilloso que hayas consultado con la otra parte y haberle hecho saber la necesidad de que esta persona estuviese ahí para que la conciliación pudiese realizarse, pero a veces ese tipo de herramientas no las tenemos. Y cuando ese tipo de herramientas no las tenemos, pues yo tampoco puedo pretender hacer lo que no sé hacer o no puedo hacer. Entonces ahí es donde es importante, pues quedarme, pero ver a quién llamo para que me ayude, porque yo no sé cómo resolver esto, ¿sí? O sea, yo necesito a una persona, por ejemplo, vamos a decir que no es alguien que tenga trastornos del desarrollo del lenguaje, sino que sea, por ejemplo, sorda, ¿sí? Entonces, a partir de ello, la capacidad que yo tengo para atender lo que sucede, pues empieza a limitarse un montón. Yo pudiese, por ejemplo, intentar escribirle ciertas cosas y comunicarnos de esa manera, pero la comunicación no, valga la redundancia, no va a ser lo suficientemente fluida para poder brindar una atención adecuada, ¿sí? Entonces, pues enhorabuena por cómo pudiste resolverlo y que gracias a Dios, pues pudo darse el término de establecer el acuerdo, pero en este punto es importante pues también verificar eso, ¿no? Cuándo las condiciones me permiten hacer algo y cuándo pues debo buscar algún tipo de ayuda o herramienta que me permita mejorar y facilitar la situación. Después de haber hecho contacto y ocasionalmente, que sería lo ideal siempre, de poder generar como esa escucha activa, que yo ya me conecte con la otra persona, entonces empezamos a examinar las dimensiones del problema.
¿Qué es lo que sucede? ¿Quieres contarme cuál es la situación? ¿Hay algo en lo que yo pueda ayudarte? Cuéntame por favor qué es lo que está sucediendo para poder comprenderlo y buscar alguna herramienta que nos permita solucionarlo, ¿cierto? Entonces buscar de manera muy asertiva, muy empática, cómo preguntar qué es lo que está sucediendo y a partir de ello pasar a la siguiente fase, que es la posibilidad de explorar posibles soluciones, ¿sí? Entonces, a partir de las posibles soluciones, es importante que yo empiece a establecer el qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué sí se puede hacer y a partir de eso, entonces, qué es lo más viable, ¿no? Y acá viene otra cosa bien importante y es que yo tengo que asistir en la ejecución de una acción. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que yo estoy brindándole primeros auxilios psicológicos a una mujer que acaba de llegar a mi oficina porque pensó que esa era la oficina correcta, porque acaba, por ejemplo, de ser víctima de un hurto, ¿sí? Acaban de robarla. Entonces ella llega en crisis, no sabe qué hacer, le acaban de robar su celular, no tiene cómo comunicarse con nadie y está súper desorientada, ¿sí? Entonces yo no puedo decirle simplemente como que, bueno, ¿te sabes el número de alguien? No, no me sé el número de nadie, tengo muy mala memoria para los números, yo no doy con eso. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer? No sé, y si buscamos por las redes sociales, si quieres podemos buscar, yo te puedo ayudar a buscar a alguien por las redes sociales y le podemos escribir. O un número fijo tampoco te sabes, bueno, y buscamos opciones y acompañamos en esa ejecución de la solución. No es como que, ah, bueno, pues sí, entonces puedo escribirle a alguien por las redes sociales, entonces vaya para un café internet y busque a ver entonces a quién le escribe y cómo les, no, digamos que si yo inicio ese proceso de acompañamiento, yo tengo que ser consciente que la persona está en un estado de vulnerabilidad importante, que está ampliamente desorientada y que lo ideal es que yo pueda generar un proceso de atención que llegue hasta ese acompañamiento en la ejecución de la posible solución de la problemática. Y luego vienen las acciones de seguimiento. Sobre todo, pues las acciones de seguimiento se dan en contextos, por ejemplo, de crisis muy desbordadas, ¿no? Entonces, que requieran como, déjame igual tu número, déjame tu nombre, yo igual te voy a escribir y cuando puedas entonces me confirmas que llegaste, que estás bien, como para asegurarme que realmente la situación pudo solucionarse. ¿Sí? Entonces, es esa acción que se genera para poder revisar el cumplimiento en el tiempo de la solución que se encontró. Entonces, cuando hablábamos hace un rato de la escucha activa, ¿qué es eso de escucha activa? De esto ya habíamos conversado, creo que en el módulo anterior, pero vamos a recordarlo un poquito. Escuchar eh, el testimonio de esa persona, ¿cierto? Con quien estábamos conversando porque se generó una crisis, puede ser de gran ayuda tanto para calmar a la persona, ¿cierto? Afectada como para obtener la información que yo necesito para poder generar la atención. Y por ello es muy importante dar un espacio para que ella sea quien cuente de manera espontánea lo que está ocurriendo, ¿sí? Sin presionarla. Y la escucha activa, pues, es un proceso, una habilidad comunicativa en donde todas mis capacidades, todos mis sentidos están orientados a prestar atención a lo que esta otra persona, mi interlocutor, me quiere comunicar, ¿sí? La escucha activa tiene que ver con eso, con cómo yo destino todos mis recursos de atención para poder entender, comprender mejor lo que la otra persona me quiere comunicar, ¿sí? Y en torno a ello, además hay que tener en cuenta otro tipo de situaciones. Uno, el lenguaje corporal es una herramienta fundamental para transmitir comprensión y empatía. Yo no puedo, mientras la otra persona me está conversando de lo que le está sucediendo, hacerle caras como de, usted está loca, o sea, usted que me está hablando, pero usted es exagerada, pero, o sea, ese tipo de gestos, o como que sentarme y no me siento, sino como que yo peleo mucho con mis estudiantes de la universidad, que son algunos muy jóvenes, y de verdad digo como que estos muchachos, ellos no sé si es que se acostumbraron a sentarse así o si es que de verdad la clase no les interesa, porque eso casi que se acuestan en la silla, ¿no? Y eso dice mucho. Entonces, todo lo que nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestra expresión facial genera, pues también habla. Y eso es importante,
¿sí? Si yo, por ejemplo, hago un contacto visual, mantengo mis manos lo más quietas posibles mientras la otra persona me está compartiendo la información. Trato de mantener una postura también dispuesta, abierta a lo que me está contando, pues es mucho más fácil construir esa empatía, porque la empatía es como una energía, ¿no? Si bien es cierto, es una habilidad en donde, bueno, la energía se llama un poco más el rapport desde la psicología, pero podemos acá decirlo así, ¿no? La empatía tiene que ver como con esa capacidad que yo tengo para poder comprender qué es lo que pasa, entenderte a ti, pero es como una energía en donde yo siento que el otro sí de verdad me está escuchando, que al otro sí le importa lo que yo le estoy diciendo y a partir de eso yo puedo generar una relación de confianza en donde sí voy a querer contarle qué fue lo que pasó, qué es lo que me tiene mal para que él o ella me ayude a encontrar una solución, ¿sí? La persona puede querer o no contarte la historia, lo que yo les estaba diciendo hace un rato, y eso hay que respetarlo, ¿sí? Entonces, yo no tengo por qué presionar a que me cuente la historia. Yo no tengo que presionar a que me dé, y mucho menos presionar a que me dé detalles de la historia. Aquí también es importante hacer un paréntesis y es que a veces, no sé cómo sucede en México, pero aquí en Colombia pasa algo y es que hay mucha gente que es muy chismosa, ¿sí? Entonces uno en medio de la tensión quiere enterarse del chisme, ¿sí? Como si lo que importara es la historia. Y no pasa eso. Sí, allá también pasa, allá también hay gente chismosa, porque aquí hay mucha gente chismosa. Y entonces sí pasa que a veces se dificulta obtener información. Hay información que no quieren darnos y a veces hay información que yo pregunto casi que por morbo que yo no necesito en ese momento, ¿sí? Entonces yo debo centrar mi proceso de escucha y mi proceso de interlocución en establecer comprensión y empatía de lo que está sucediendo, comprender los tiempos de la persona y darle a él o a ella la posibilidad de que me comente lo que está pasando a su ritmo, lo que me quiera comentar y yo sobre todo centrarme en él, en que se estabilice, él o ella se estabilicen y puedan generar acciones de afrontamiento adecuadas, ¿sí? La minucia y el detalle del chisme no me interesa. A mí lo que me interesa es que la persona vuelva a recuperar su estabilidad. Y eso es una cosa bien importante porque eso sí desvirtúa totalmente la finalidad de los primeros auxilios psicológicos y entonces vamos a terminar pues es comentando un chisme y no brindando la ayuda que queremos brindar, ¿no? Saber comunicarse con una persona angustiada, ansiosa o alterada es fundamental. Miren, y esto se los voy a decir incluso para quienes son papás, ¿sí? Cuando una persona está lidiando con una emoción, lo que peor podemos hacer es invalidar su emoción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé quién nos ha hecho pensar que cuando una persona está, por ejemplo, llorando o está triste, ¿sí? O está frustrada, la respuesta siempre es, ay, pero no te sientas así, ay, pero no estés triste, ay, pero no llores, ¿sí? O incluso emitimos comentarios como que, pero tampoco es para tanto, pero no deberías estar así por ese tipo de situación. Hay cosas incluso peores. Tú igual deberías sentirte afortunada por X o Y circunstancia. No validamos la emoción del otro. Y eso también bloquea el vínculo que puede establecerse. Entonces, yo tengo que tener esa capacidad para comunicarme con una persona que está en medio de una situación de angustia, estrés o crisis en general. Y la forma más adecuada es validar su emoción. Ok, entiendo que te sientas así. Es válido que te sientas de esa manera. Y hoy estoy aquí para acompañarte y buscar qué podemos hacer frente a esa situación. Puede que a mí el problema me parezca muy grave también y lo comparta y la entienda, o puede que me parezca una cosa o sea, súper inocua y aún así yo no voy a invalidar su emoción. Yo siempre tengo que buscar la manera de, bajo los principios de la empatía, comprender y validar la emoción del otro. Y después de esto, otra cosa que hay que tener en cuenta es evaluar las dimensiones o los parámetros del problema, ¿sí? Entonces, la indagación se enfoca en tres áreas específicas: el pasado inmediato, el presente y el futuro inmediato, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué has hecho? ¿Y qué podemos hacer en torno a la situación de crisis, ¿sí?
Recuerden que nos afana, ¿cierto? Y la información que recolectamos en torno al pasado, el presente y el futuro, tanto pasado como futuro inmediato, es en torno a la posibilidad de estabilizar emociones y tomar decisiones que permitan solucionar la problemática y afrontar la situación. No en otro tipo de minucia informativa. Lo que me afana y lo que busco es eso. Después de eso, entonces tenemos esta fase de exploración de emociones, de soluciones, perdón. Entonces ya yo me tomé la tarea de escuchar a la persona, qué es lo que sucede, qué es lo que está sintiendo. Y después de esto, cuando yo ya entiendo cuál es el problema, qué es lo que hace que la persona se sienta en esa situación de crisis, entonces busco o identifico un rango de soluciones alternativas para las necesidades inmediatas, como para las que pueden dejarse para después. ¿Sí? O sea, en el ya podemos hacer esto y mañana, por ejemplo, puedes hacer tal cosa. ¿Sí? Entonces alguien, por ejemplo, volvemos al tema de que alguien llega a la oficina porque fue víctima del hurto del celular. Entonces, lo que por ahora podemos hacer es comunicarnos con alguien de tu casa para que vengan por ti, para que puedan brindarte algún tipo de apoyo ya mismo, y entonces mañana lo que tienes que hacer es salir, comprar un chip nuevo, comprarte un nuevo celular o mirar cómo, o dependiendo de lo que le hurtaron, pues ver qué se hace, ¿cierto? En ese tipo de cosas. O si, por ejemplo, estamos hablando en el tema de la conciliación, ¿sí? Entonces, volvamos al caso de la mujer que se desborda por una prueba que se le presenta y que ella desconocía y que hace que ella realmente se sienta tan cargada emocionalmente que entra en una situación de crisis. ¿Qué me interesa para el ya? Que ella, por ejemplo, pueda calmarse y revisar la posibilidad de si podemos continuar con la conciliación, y si podemos hacerlo, pues entonces también mañana es importante, por ejemplo, que vaya al psicólogo, que comparta con sus amigas, que busque algún tipo de herramienta que le ayude a generar un afrontamiento mucho más eficiente ante la situación que se está generando, pero es importante que la situación se cumpla. Si no lo hacemos ahora, entonces, ¿qué puede pasar? ¿Sí? Siempre, como de alguna manera, también analizar los pros y los contras de cada situación. ¿Qué es esto? Analizar las alternativas, las ganancias, las pérdidas, los pros y los contras de cada solución. ¿Sí? ¿Qué me es viable? ¿Qué no es viable? No, yo de verdad no quiero estar acá. Ok, pero si no lo fijamos, fíjate que es una obligación que deja de ser clara, expresa y exigible. Sí, eso puede generar que pues más adelante tú puedas llegar a tener más inconvenientes. Si suspendemos hoy, tendríamos que volver a fijar una fecha, no sé para cuándo, pues igual tú estás molesta, es probable que pues esa molestia se vaya a mantener, porque no revisamos la posibilidad de que lo hagas ahora. Igual, sin embargo, si ya de pronto determina que no es lo viable, pues también es respetable, pero habrá que ver cuáles son las opciones, ¿cierto? ¿Qué es el pro? ¿Qué es el contra de cada una de las posibilidades que pueden llegar a generarse? Analizar los obstáculos para para la ejecución del plan en particular, ¿no? Entonces, ok, si lo que queremos es continuar, ¿cuál es el obstáculo? No, yo vuelvo a entrar, pero entonces que, no sé, vamos a suponer que fue unas fotos que llevó, ¿sí? De X cosa, bueno, no sé. Entonces yo quiero entrar y, bueno, en realidad no quiero entrar, pero yo pudiese entrar porque sí, ok, es importante que yo continúe con el proceso, pero entonces yo necesito que él quite esas fotos, yo no quiero revisar más evidencia de lo que él trajo, yo prefiero que nos centremos en cómo lo vamos a solucionar sin que él saque la ropa sucia de él, ni yo saque la ropa sucia mía, sino que entonces, sí, se pueden de alguna manera como establecer ciertas condiciones para que pueda dársele tránsito a lo que va a suceder, ¿sí? Y obviamente analizar hasta qué punto es viable o no es viable pues cada una de las soluciones y los obstáculos que pueden llegar a tener. Importante también sistematizar de modo adecuado las necesidades inmediatas y las postergables, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos en el ya y qué necesitamos más adelante? Y sobre todo centrarnos en las del ya, ¿sí? Que es lo que la crisis puede llegar a afectarme, porque recordemos que la crisis es transitoria y nos dura eso, entre 1 horita y 4 horas de momento, que es cuando más bloqueados estamos o más imposibilitados estamos para tomar decisiones adaptativas. Regulación o ventilación.
Contempla unos minutos para enseñar y practicar la ventilación y así ayudar a las personas a tranquilizarse. Esto es respiración, ¿sí? Entonces, siempre les hablo de la respiración. Ustedes van a decir, la profesora de Ginés siempre habla de lo importante de respirar. Yo ya sé que eso es importante. Y vieran que yo me la paso diciendo que eso es importante y a veces hasta a mí se me olvida. Entonces, por eso es que es muy válido recordarlo siempre y además es una herramienta absolutamente importante y absolutamente útil en estos contextos de crisis. Entonces, yo puedo utilizar en algún momento cuando yo vea que la persona está muy alterada, pero que ya conectó conmigo, que ya me está escuchando, la posibilidad de orientarle a algunos ejercicios de respiración para que pues pueda como tratar de estabilizarse. Este y otros pasos pueden aplicarse siempre y cuando la persona quiera recibirlo, ¿sí? Vuelvo y les digo, aquí se supone que yo ya he establecido ese vínculo con la persona, o sea, yo no me voy a acercar, le voy a decir, hola, mi nombre es Ginette, vengo a ver si puedo ayudarte de alguna manera, vamos a respirar, ¿sí? Cuando yo, no, o sea, no porque la persona va a decirme como que usted quién es, o sea, en estos momentos no, y esa es otra, cuando la persona está en crisis, como normalmente es en sí misma tanto, su pensamiento es súper túnel, es como que no me toquen, no me hablen, no me miren, entonces hay que saber llegar. Entonces yo puedo orientar respiración, pero cuando ya he encontrado como ese vínculo con la persona que va a permitir orientar ese espacio, y una cosa que también creo yo que funciona mucho es acompañarle en ese ejercicio de respiración. Vamos a respirar juntos y literalmente uno empieza a hacer los ejercicios de inhalación, exhalación, respiración diafragmática, el mindfulness, la de la mano, la que uno quiera, pero juntos, como para que la persona se sienta incluso acompañada en ese ejercicio de ventilación. La forma como respiramos influye en nuestras emociones y es por eso que el yoga y la meditación se trabaja con la respiración. Entonces, yo como siempre recordándoles porque es importante el tema de respirar. Y yo recordándome a mí, que vuelvo y les digo, también a veces se me olvida. Ayer tuve una situación en la oficina que yo, de verdad, por dentro era como que respira, cálmate, lo vas a poder resolver porque yo estaba en modo, quiero golpear a alguien, pero hay que respirar para evitar golpear a la gente. Pero vuelvo y les digo, pareciera que fuese muy obvio, pero realmente nos da beneficios amplísimos y en este tipo de situaciones es indispensable. Algunas personas que han vivido una crisis pueden mostrarse ansiosas, alteradas, sintiendo confusión o encontrándose sobrepasadas por la situación, observándose temblorosas, teniendo dificultades para respirar o sintiendo su corazón muy agitado. Esta es tal vez la respuesta esperada, ¿no? Y ahí es donde es importante pues hacer este tipo de ejercicios de respiración, regulación o ventilación que pues ayudan a modelarnos. Pero aquí yo quiero hacer un paréntesis y es que también hay que reconocer que no todas las personas responden igual, ¿sí? Y que una persona no se muestre de esta manera no quiere decir que no está viviendo una crisis. Yo les decía hace un rato que hay mucha gente que, por ejemplo, queda súper bloqueada, como hay otra gente que queda súper activa, que de hecho se anima e incluso hay algunas personas que tienen un mecanismo de afrontamiento muy disociativo, ¿sí? ¿Qué es la disociación? Es cuando yo de alguna manera altero la realidad, ¿sí? Y como que reemplazo los pensamientos reales con aquello que para mí sea un poco más adaptativo, ¿sí? Para no sentirme tan afectado. Ese es un mecanismo de defensa como muy de momento, porque igual en algún momento la crisis va a llegar, la crisis va a afectar, pero mientras esa persona se pone esa coraza con su mecanismo de defensa, pues puede que ante los ojos de las personas, pues esa persona esté bien, ¿no? Aquí sigo en mi paréntesis y esto es mucho lo que pasa, por ejemplo, con las personas que sufren de depresión, ¿sí? A veces hemos visto casos documentados de personas que terminan suicidándose y uno observa en los comentarios cosas como que, pero ¿cómo así? Si yo lo vi ayer y él estaba feliz, ella estaba tranquila, ella no se veía triste. A veces las personas se ven tristes, a veces empiezan a salir esas publicaciones de me siento roto, me siento solo, qué sensación de vacío y todo me cuesta, hoy no quiero levantarme, pero a veces también hemos encontrado personas que realmente nunca dieron signos o síntomas que llamaran mucho nuestra atención. Y aquí, vuelvo y les digo, para mí es bien importante hacer un paréntesis en torno a reconocer cómo todo el mundo reacciona distinto.
todo el mundo, todos reaccionamos de manera distinta y por eso no siempre una situación de crisis nos genera ansiedad, ¿sí? No siempre nos vemos alterados, no siempre nos vemos temblorosos, ¿sí? Eso puede llegar a suceder y es lo que la mayor cantidad de veces ocurre, pero puede también que la forma en la que yo reaccione ante la crisis sea con un estado de manía, ¿sí? Entonces estoy súper activo y como que quiero ir, salir, hacerlo todo, resolverlo todo, y como que la gente dice, no, pues vaya, déjelo, ¿sí? Eso a veces pasa, déjelo que está como loco, vaya, déjelo que vaya y salga y camine. Ok, sí, si él quiere salir a caminar, que vaya y camine, pero entonces acompáñalo, ¿sí? O sea, si hay una crisis tal en donde vemos que hay un riesgo, hay que acompañar para poder contener. Y siempre, esto vuelve, digo, es como un paréntesis muy para la casa, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, para quienes tienen hijos, eh, porque eso ocurre mucho. Y sobre todo con esta nueva generación, los chicos de ahora tienen una forma de expresar sus emociones muy distinta y eso hace que realmente tengamos esa capacidad para comprender sus emociones desde lo diferentes que son, ¿sí? Y no invalidarlos. Lo digo sobre todo porque, insisto, con el tema de la depresión, pasa mucho y hay muchas imágenes, ¿no? Que dicen, la depresión no solo se ve así y sale como una persona triste, sino también se ve así y sale una persona que se ve muy feliz y entonces a veces se nos olvida que todo el mundo tiene sus propias crisis y sus propias problemáticas que también le cuestan, le duelen, le cargan, y simplemente asumimos que porque uno la ve feliz y se muestra feliz, pues todo va bien. Y resulta que no es así. Entonces, cierro mi paréntesis diciendo, invitándolos a que reconozcamos que todas las emociones se generan de manera diferente. Bueno, en cuanto al contacto psicológico, bueno, esto se explica mejor aquí en el tema de cómo abordo, ¿sí? ¿Qué hacer o cómo empezar a examinar la situación, ¿sí? Entonces yo les decía que la información que debe recabarse en la persona a quien yo le estoy brindando los primeros auxilios psicológicos son de los eventos del pasado inmediato, del presente y del futuro inmediato. Es decir, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Y ante eso, pues hay algunas preguntas como que pueden orientarnos respecto a lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, eh, dime qué fue lo que sucedió, ¿cierto? ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Quién estuvo involucrado? ¿Sí? Y sobre todo el cómo estás, cómo te sientes, qué puedes hacer, ¿sí? Que son como las siguientes en torno al presente. Y cuáles son los posibles riesgos, cuáles son también las posibles alternativas de solución. Todo el tiempo estamos girando en torno a estas dos dimensiones que nos aparecen aquí de ladito. Lo primero, comprender los eventos, ¿sí? Tanto los precipitantes como aquellos que necesito resolver. Y dos, restaurar el nivel de funcionamiento. Yo que necesito que la persona pueda o tenga herramientas para volver a su normalidad, para volver y continuar con el proceso de mediación, para llegar a su casa y poder resolver como el tema del teléfono que le acabaron de robar, para que pueda responder ante la situación de la emergencia porque acabo de temblar, ¿sí? Entonces, todo el tiempo vamos buscando la posibilidad de estabilizar a la persona, ¿cierto? De brindarle esa posibilidad de nivelarse a partir de este tipo de herramientas, ¿sí? Entonces, por favor, cuéntame qué fue lo que sucedió, ¿sí? Y yo creo que aquí hay una pregunta que tal vez no está de forma escrita y es el cómo puedo ayudarte o qué podemos hacer, ¿sí? Y siempre hay algo que uno puede hacer, siempre, ¿sí? A pesar de que de pronto uno piense, y de hecho es la respuesta de muchas personas, no, tú no puedes ayudarme, es que nadie puede ayudarme, ¿sí? Porque recordemos del pensamiento túnel, en donde realmente nos es muy complicado buscar opciones de ayuda y buscar también como respuestas y opciones ante la problemática. Entonces eso puede suceder. Entonces siempre es importante decir cómo puedo ayudarte o qué puedo hacer por ti. Y de hecho, en temas de programación neurolingüística, cuando hablamos de soluciones, el hecho de involucrarme en la narrativa ayuda un montón, ¿sí?
Entonces es como, ¿sabes? Entonces buscamos las posibles soluciones y entonces la respuesta es, me voy a calmar para ir y continuar con la conciliación. Entonces, vamos a tomarlo con calma, vamos a esperar un momento y cuando ya te sientas bien, vamos a ir a continuar con el proceso, ¿sí? Vamos, tú y yo, juntos, porque no estás solo o no estás sola. Entonces, esa posibilidad de integrar en nuestra narrativa mi rol como acompañante, ¿cierto? Le va a brindar a la persona que está en un posible estado de crisis una mayor tranquilidad que le va a permitir recuperar su estabilidad emocional porque no se siente solo. Y esto es un elemento básico de la psicología y es que a las personas nos da miedo estar solos cuando estamos enfrentando situaciones adversas, ¿sí? Entonces, poder sentir que hay alguien que está dispuesto a acompañarme, alguien que está dispuesto a brindarme su apoyo, me da mayor tranquilidad. Y puede que cuando yo le diga, vamos, ¿sí? Pues probablemente eso para mí no sea mucho, pero en el cerebro de la otra persona, en su psique, eso le brinda un mensaje de acompañamiento absolutamente importante que puede darle como más herramientas. Al analizar las posibles soluciones, ¿qué podemos, por ejemplo, preguntar? ¿Qué has intentado? ¿Sí? Entonces, no, es que yo ya intenté llamarlos, pero es que yo no me doy cuenta, no me acuerdo del número, o bueno, por ejemplo, regresando al tema de la audiencia, ¿cierto? Que se suspende, pues tal vez no pudiésemos preguntar directamente qué se ha intentado, porque es algo que acaba de ocurrir, ¿cierto? Pero ¿qué podemos hacer con esto? ¿Sí? O qué no funcionaría en torno a lo que está sucediendo, ¿no? Realmente la pregunta sí sería como, ¿qué podemos hacer frente a esta situación? Tenemos dos opciones, ¿cierto? O no continuar o continuar. ¿Cuál vendría siendo? Y aquí venimos al analizar los pros y los contra, ¿qué viene siendo la ganancia o la pérdida de cada una de esas opciones? Y literalmente que la persona pueda hacer ese análisis y en ese análisis también de alguna manera va recuperando su capacidad racional para poder tomar una decisión en torno a lo que la persona que brinda primeros auxilios psicológicos hace sobre todo es orientarle, ¿sí? Entonces, en esa orientación, recordemos, primero vamos en la identificación, establecer contacto, generar escucha sobre el proceso para identificar eventos del pasado inmediato, del presente y del futuro inmediato. Y después de esto, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a explorar sobre las soluciones. ¿Y eso cómo se hace? Pues preguntando, generando preguntas específicas de acuerdo a los hechos que yo ya conozco, que me permitan identificar también los recursos para poderlos evaluar. Importante motivarlos a la acción, ¿sí? Entonces, no, quiero continuar. Bueno, listo, entonces vamos, continuemos. No, ahora mismo no. Ok, pero entonces, ¿cuánto tiempo crees que podemos tomarnos? Tómate tu tiempo, pero pues hay que igual resolver el tema de la conciliación. Entonces, ¿qué te parece si te tomas 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos para que puedas respirar, calmarte, escuchar algo que te guste escuchar y te espero entonces o vengo por ti para ir juntos a la audiencia y continuar, ¿sí? Entonces, porque la motivación a veces también necesita, digamos, venir del exterior en esos momentos de crisis, porque como ya les dije, la crisis genera emociones de bloqueo, entonces nos cuesta hacer algo, ¿sí? Entonces toma el celular y busca, o indícame y yo busco por ti, o algo que de verdad como que movilice, porque la crisis nos bloquea, no nos ayuda a generar la respuesta adecuada. Y activar las redes de apoyo, ¿sí? Entonces, llama a tu mamá, llama a tu papá, mañana tal cosa, llama a tu pareja, llama a alguien, ¿cierto? O también yo llamo a para poder revisar qué es lo que está sucediendo. Y siempre hay alguien a quien se pueda llamar, ¿sí? Así sea la vecina, la dueña de la casa donde vive, alguien, ¿sí? O sea, que a veces una vez me preguntaban eso, profe, ¿y si no hay nadie? Siempre hay alguien, ¿sí? A veces las personas no tienen redes muy amplias y eso es un factor de riesgo bien importante, ¿sí? Una red de apoyo fuerte, establecida, es un factor protector para los seres humanos en todos los ámbitos posibles.
para las crisis, para los duelos, para los riesgos de violencia, para enfrentar adversidades. Tener una red de apoyo sólida es maravilloso. Y tener una red de apoyo sólida no quiere decir que sea un montón de gente. Sí, yo puedo tener mi red de apoyo y es papá, mamá, mi pareja y mi mejor amiga. Y ya. Pero son personas que siempre están dispuestas a estar ahí, a acompañarme, a orientarme, y yo sé, e incluso pienso cosas como que, y digo cosas como que el mundo se me puede caer encima, pero si ellos están ahí, vemos cómo lo levantamos, ¿sí? Y eso es lo que hace la red. Y cuando una persona no tiene una red de apoyo, no logra identificar una red de apoyo, pues cuando su mundo se le cae encima, porque a todo el mundo se le cae el mundo de vez en cuando encima, pues no haya cómo levantarlo. Y ahí es cuando empiezan a hundirse y ahí es cuando empiezan a generarse los problemas de salud mental que tienen que ver sobre todo como con ese tema de los trastornos de estado de ánimo. Luego tenemos el seguimiento, ¿cierto? Y es pues poder generar contacto posterior de ser posible con el paciente o con su red de apoyo, verificar que se lograra el enlace para la atención especializada y se debe completar el circuito de retroalimentación. Aquí en Colombia, por ejemplo, en las comisarías de familia, hay acciones de seguimiento en los contextos de lo que es violencia intrafamiliar y no únicamente como en torno a lo que son las crisis, sino también a lo que son, pues obviamente, los acuerdos establecidos en esos procesos de mediación y conciliación. Pero de alguna manera, entendiendo que la violencia se genera por situaciones de crisis, pues esas son también acciones de seguimiento, ¿no? Como cómo han seguido las cosas. El otro día que estuvieron en la audiencia dijeron que iban a ir a terapia familiar, ya pudieron pedir la cita con la EPS, ya han ido a cuántas sesiones, o si no han ido, qué es lo que está pasando, de pronto necesitan ayuda con algo, quieren que tal vez les enviemos de nuevo una remisión o qué tipo de apoyo pueden recibir o podemos brindarle para que puedan generarse esas acciones específicas que le den cumplimiento pues a la atención que requiere la persona en ese momento. Bueno, en los adolescentes es importante tener en cuenta que ellos por su edad están en una etapa del ciclo vital en donde la oposición y la confrontación son la manera en la que responden al mundo, ¿no? Ser adolescente es bien difícil, digo yo, porque pues la crisis propia de la edad hace que naturalmente tengamos esa postura muy confrontadora. Entonces, eso hace que nosotros a la hora de brindar primeros auxilios psicológicos, pues seamos también muy, digamos que reconozcamos esa etapa de confrontación en donde los adolescentes normalmente son mucho más cerrados a recibir algún tipo de apoyo, pero igual pueden llegar a recibirlo. Por ello, pues también es importante las figuras de referencia son su grupo de iguales, entonces normalmente por eso esos roles de mediadores escolares son sus mismos compañeros, porque son quienes mejor pueden lidiar y calmar la crisis. Sin embargo, pues nosotros podemos hacerlo, ¿sí? Pero funciona más con sus pares, ¿sí? En términos de regulación, es mucho más eficiente por sus pares. A los papás normalmente a veces les cuesta, de hecho, lidiar con la crisis. Entonces, casi que siempre terminan en esa discusión de la puerta que se tira, ¿no? Como que, mire, ¿sabe qué? Ya me cansé de pelear con usted, igual al final del día aquí su papá soy yo, su mamá soy yo, y aquí se hace lo que yo diga. Váyase para su cuarto y allá reflexionan todo lo que está diciendo, porque con usted no se puede hablar. Sí, y allá alguien tira la puerta y simplemente no se conversa mucho sobre el tema porque esa naturaleza opositora, que no es que el hijo sea rebelde, que pues es que es una cosa muy propia de la edad, ¿sí? Hace que esa sea su forma de adaptarse al universo. Y además están en una etapa en donde son muchísimo más inseguros y muchísimo más impulsivos. ¿Sí? Esto ha sido así desde siempre, la teoría lo dijo desde hace muchísimo tiempo, incluso cuando no existían las redes sociales. Y ahora que existen, pues digamos, las dimensiones de inseguridad e impulsividad, pues obviamente han cambiado muchísimo más que antes. Entonces, cuando tratemos al adolescente, que es importante tener en cuenta, aquí va a pasar un poco más rápido porque pues tal vez esto no es una cosa que sea muy común en su ambiente,
pero algo que los saca de quicio y que no va a permitir que los primeros auxilios psicológicos puedan recibirse es que yo pretendo tratarlo como un niño, ¿sí? A un adolescente debo darle trato de adulto porque, pues normalmente, de hecho, sí le doy asignaciones de responsabilidades como adulto, ¿no? Y en ese sentido siento yo que las personas más grandes somos muy doble moral en ese tipo de cosas, porque a veces los adolescentes son muy chicos para algunas cosas, pero para otras sí son grandes, ¿no? O sea, eres muy chico para ir a una fiesta, pero si ya estás grande para que asumas el cuidado de ciertas cosas en casa, para que ayudes con ciertas responsabilidades, porque, bueno, no sé, entonces como que el discurso no se hace coherente. Sí, porque es entendible, sí, evidentemente hay habilidades mucho más desarrolladas que les permiten hacer X cosa y otras no tanto, pero el discurso es muy incoherente y ellos lo leen así. Entonces, algo que nunca debe hacerse con un joven en crisis es pretender tratarlo como un niño. Eso no ayuda. Ofrezcamos información en lugar de dar consejos, ¿sí? Em, por alguna razón, los adultos siempre pensamos que nos la sabemos todos y lo que buscamos hacer con ellos es decirles qué hacer, ¿sí? Les decimos consejos, pero si me lo preguntan, creo que es un eufemismo, ¿sí? Al final siempre es como decirles qué hacer y darles historias. Yo en tu época tal cosa, yo recuerdo cuando a mí me pasó. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que es un adolescente que está en crisis porque acaba de terminar con su novia, ¿sí? Y entonces uno lo que hace es hablar de sus experiencias y brindar consejos desde sus experiencias. Y lo más importante es tanto escuchar la historia como brindarle información, no darle consejos, ¿sí? Sino darle información. Y la disponibilidad, ¿sí? Entonces, los adolescentes nos necesitan cerca, aunque sin ser invasores, ¿sí? Entonces, que ellos sepan que uno está ahí, independientemente de que uno está en su cuarto o con ellos en su cama, es saber que están ahí, que aquí estamos. Si me necesitas, aquí estoy. Estoy aquí para ti, para escucharte, para orientarte. Esto es algo que sobre todo sucede en los ambientes de familia, ¿no? En los ambientes de casa. ¿Qué hacer? Aquí seguimos con el tema de los adolescentes, preguntar si es un buen momento para hablar, aceptar que no quiere hablar, explorar cómo él puede contribuir para la gestión del incidente, invitarle siempre a las actividades que planea la familia, ya sean para niños o para mayores, y que él elija, ¿sí? Animarle a expresar sus necesidades y en caso de que sí quiera, ofrecer información concisa, clara y concreta sobre lo que está ocurriendo. Yo no sé si ustedes tal vez ocasionalmente van a trabajar con adolescentes. Yo decidí igual incluirlo porque, por ejemplo, acá en Colombia el tema de la mediación escolar es algo que está muy en furor y desde entidades como, por ejemplo, el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo, pues ellos se han ido vinculando como con ese tema de capacitarnos en mediación escolar. Y creo yo que es absolutamente importante tener en cuenta esto, ¿sí? Porque pasa mucho y es que la gran mayoría de las políticas públicas o todo lo que tenga que ver como con gestión de sistemas para los chicos lo hacen los grandes y nunca le preguntan a los chicos. Entonces, eso ha generado como mucha distorsión entre lo que nosotros creemos que les es eficiente y lo que realmente funciona con ellos. Entonces, con ellos siempre hay que darles como ese espacio, que ellos sientan que tienen la posibilidad de determinar, de determinarse, de decidir, ¿no? Cuándo hablar, pues para poder resolverlo. Y esto que vuelvo al tema de para quienes tengan hijos, siempre animen a sus hijos a expresar cuáles son sus necesidades, no solamente sus emociones, sino también sus necesidades, porque eso va a permitir dar información mucho más concreta sobre lo que ellos están necesitando. Porque normalmente nosotros asumimos que ellos necesitan cosas, pero a veces no siempre es lo que nosotros asumimos, sino ellos están necesitando cosas diferentes. Por acá tenemos el qué no hacer, y en ese sentido es importante enfocar lo que ha ocurrido de forma complicada y difícilmente comprensible, ¿sí? Entonces, em, tratar de tener una forma de entregar la información en donde sea sencilla, en donde realmente la persona me comprenda
y donde además estemos viendo las posibilidades para solucionar lo que acaba de ocurrir. Imponer el hecho y el momento de hablar es otra cosa que no debe hacerse, ¿sí? Entonces, que el diálogo sea mucho más fluido en lugar de impuesto. Formular expectativas de cómo y no debe conducirse el adolescente frente al incidente crítico. Es que usted en este tipo de situaciones debería comportarse diferente. Usted ya está muy grandecito para este tipo de cosas. Usted a esta edad ya debería entender que X, Y, Z, ese tipo de expresiones, pues evidentemente bloquean. Entrar en provocaciones o responder a las malas respuestas en que en cierto modo puede darse el adolescente. Miren, nunca se nos puede olvidar que un adolescente está en fase de, ay, sí me fue la palabra, oposición, oposicionista, ¿sí? Entonces todo lo que usted me diga, yo voy a hacer lo contrario. Yo no sé si yo alguna vez les he contado la historia del tatuaje, pero cuando yo estaba chiqui, tenía como 17 años, yo quería hacerme un tatuaje. Y yo llegué a mi casa y le dije a mamá, mamá, me voy a hacer un tatuaje. Y mi mamá, muy linda, me dice, ¿en serio? ¿Qué se va a hacer? Y a mí se me quitaron automáticamente las ganas de hacerme el tatuaje. Porque yo era una adolescente rebelde. Y si ella estaba de acuerdo con mi actuación, ya no sería un acto de rebeldía. Entonces ese tatuaje que yo me quería hacer cuando tenía 17 años, terminé haciéndomelo como a los 22, cuando ya no le preguntaba nada a nadie, porque cuando lo quise hacer a mis 17 y tuve la oportunidad de hacerlo, pues simplemente lo descarté, porque mi mamá me siguió la cuerda y ya se me quitaron las ganas. O sea, yo de verdad siempre me acuerdo de ese momento porque es una historia de la vida real, caso de la vida real, ¿no? O sea, eso en realidad me pasó a mí, mi mamá de verdad me dijo eso, mi mamá de verdad. Yo no sé si mi mamá lo hizo con intención porque mi mamá es una mujer muy inteligente. Entonces a veces lo dudo, yo digo, mamá, era mentira, o sea, me estabas cañando porque tú sabías cómo funcionaba mi cerebro en ese instante, pero esa fue su respuesta, ¿sí? O sea, ella se emocionó y dijo, ¿en serio? ¿Qué se va a hacer? Y de verdad fue una cosa que a mí como si automáticamente me hubiesen desconectado algo y diga, no, o sea, ya no va, ya no va. Y eso no se nos puede olvidar nunca cuando estamos tratando con los adolescentes. Para ellos la oposición y la confrontación es la naturaleza de su día a día, ¿sí? Entonces, en la medida en la que yo quiera pararme y sentar una raya y empezar a confrontarme con él también se va a parar en una raya y va a confrontarse conmigo. Entonces, ahí no funciona esa dinámica. Y para ellos, mostrar que están en crisis es bien difícil. Entonces, pueden estar en medio de una crisis y si yo no sé abordarlo, yo no sé llegar a él, pues realmente cuesta mucho que pueda fluir esa dinámica de mediación, de conciliación, de resolución o de atención frente a la crisis. Pedirle o sugerirle que dada la difícil situación producida, de ahora en adelante debe comportarse de manera impecable, ¿sí? Entonces, a partir de este momento usted, o esta es la última oportunidad que usted tiene de ahora en adelante, usted X, Y, Z, eso como que también limita las posibilidades para generar una atención y obligarle a participar en ciertas acciones o rituales cuando él o ella no desea hacerlo. Entonces, en temas de mediación escolar, por ejemplo, pasa mucho que las prácticas restaurativas van orientadas hacia el pedir disculpas, ¿sí? Y a veces las personas no quieren ofrecer una disculpa de manera sincera. Y ahí pues eso no funciona. O sea, yo no puedo obligar a alguien. Yo puedo persuadirlo a que la persona se dé cuenta que lo que hizo estuvo mal y que en algún momento, cuando él logre conectarse con esa idea, debe ofrecer una disculpa por lo que sucedió. Y esa disculpa va a ser sincera cuando realmente se interiorice y se movilice a gestionarla. Pero si yo simplemente lo obligo o le impongo, pues realmente lo que voy a lograr es muy poco. Y el tema con los niños, que vuelvo y les digo, pues a esto un poco más rapidito, además que ya casi vamos terminando, hay que tener en cuenta sus cambios conductuales, ¿sí? Mostrarse más callado de lo habitual, presentar un comportamiento agitado, la pérdida de autonomía, o sea, cuando vemos este tipo de situaciones es porque eventualmente estamos ante una situación de crisis o alguna situación externa que está alterando su psique, ¿sí? Cambios en el patrón de comunicación, está en silencio porque tiene dificultades para expresar lo que ocurrió o demanda constantemente detalles sin importancia sobre lo ocurrido, ¿sí? Entonces, como que la forma en la que el niño o la niña se está comunicando en torno a algo puede ser como ese patrón que nos diga que hay una situación de crisis que debe atenderse. El miedo generalizado a estar solo, a lugares desconocidos, a separarse de sus cuidadores, también nos puede explicar o nos puede alertar
sobre una posible situación de crisis que necesariamente tiene que atenderse. Pensamientos reiterados sobre el incidente, ¿sí? Entonces aquí sí ya sabemos que la persona pues vivió un evento específico que podemos identificar, entonces pues esto hace que la persona, bueno, que el niño pueda llegar a tener como esos eventos reiterados. Y aquí hay una nota y es que si el primer contacto, pues fue el primer contacto con la muerte, ¿sí? Tendrá muchas preguntas sobre qué ocurre tras ellas y cómo se pasa de una enfermedad a la muerte, en dado caso que, por ejemplo, sea esa situación de observar la muerte en ese plan, ¿no? Si no fue eso, o fue una situación de violencia, o fue una situación de catástrofe, igual el niño va a tener muchas preguntas, el niño o la niña va a tener muchas preguntas sobre eso que sucedió, ¿sí? Sobre eso que desató la crisis. Y adicional a ello, esa crisis a la que estuvo expuesta puede generar pesadillas o miedo a la oscuridad, ¿sí? Y eso también es una reacción absolutamente natural que debe acompañarse, ¿sí? Que debe orientarse. ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, contener. Y la contención puede ser emocional o incluso física, porque hay niños que en su estado, ¿sí? de crisis hacen las llamadas pataletas, ¿no? Y en esas pataletas es importante que yo pueda contener físicamente a alguien. Cuando, por ejemplo, estamos hablando de la mamá, que es quien contiene a su hijo, pues en ocasiones la forma más mm, afectuosa de contener es cuando alzan al niño y lo abrazan, ¿no? Entonces lo están abrazando, lo están alzando, eso genera contención física, pero no es una contención física violenta, porque hay mucha gente que hace contención física violenta, ¿no? O sea, como que agarran los brazos y ya, y te calmas. Y, no, y hay muchas formas de hacer contención física de manera mucho más afectuosa, entonces siempre busquemos la manera de hacer contención física de una forma en la que no busquemos alterar más al sujeto. Si hay que hacer contención física, si hay que hacer contención emocional, lo que hablamos es de cálmate, siéntate conmigo, respira conmigo y cuéntame qué fue lo que sucedió, ¿sí? La contención emocional tiene que ver más con el hecho de que yo no veo que la persona está activada motoramente, o bueno, que el niño o la niña, o bueno, también puede ocurrir con los grandes, que no está activada y no tiene la intención de movilizarse, de causarse daño o que puede exponerse, entonces simplemente es como pausarnos, sentarnos y empezar a comunicarnos. Eso es lo que genera como esa contención. Calmar, ¿sí? Entonces la contención, insisto, que ayuda un full para eso. Informar, ¿sí? Dime qué fue lo que pasó, qué es lo que sucedió, cómo puedo ayudarte, sí te entiendo, sí te apoyo, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a resolver, normalizar. Y ojo que normalizar no es desconocer, ¿no? No vamos a decir, normalizar no es decir, em, eh, digamos que no es una normalización que omite, sino es normal que te sientas así. Está válido que te sientas de esa forma. O eso que estás sintiendo se llama rabia, o eso que estás sintiendo se llama miedo, o eso que estás sintiendo, sí, tratar como de buscarle la respuesta a y consolar. Con los niños sí es bien importante el consuelo, ¿sí? Porque como ellos son tan dependientes del afecto, entonces hay que buscar cuando hay una situación de crisis la manera de consolarlo, ¿sí? Entonces, vuelvo al tema de, pues depende también de quién está dando el primer auxilio, pero pues si es alguien de la familia y el niño, por ejemplo, busca el abrazo o permite el abrazo, pues poderlo abrazar. O si es una persona externa y el niño aún así busca el abrazo, poderle dar el abrazo, ¿no? Entonces, siempre buscar la forma de darle consuelo, ¿sí? Entonces, porque los niños sí son, digamos que demandan esto. El no tener consuelo en los momentos de crisis genera herida de infancia, ¿no? Ahí les paso el dato. Y eso es lo que hace que cuando estemos adultos, pues seamos tan evitativos a ese tipo de situaciones y hagamos, mejor dicho, nos imaginemos las 48.000 opciones para huirle a la crisis y no resolverla, porque como nos sentíamos tan solos, sabemos que ese es un ambiente en donde no es seguro, no es bonito y solo le huimos a la crisis. Y la crisis solo se acumula, se acumula, se acumula, se acumula, se acumula hasta que explota. O para adentro o para afuera, pero esa vaina siempre explota. Entonces, consolar al niño es vital para que él aprenda a sentirse seguro en esos eventos de crisis. ¿Sí?
Evitémonos la terapia cuando estemos grandes. Entonces, ¿qué hacer en el contener? Tratar que las emociones no se desborden, ¿cierto? O sea, que la situación no se empeore. Lograr un equilibrio entre la ventilación emocional y el control racional, ¿sí? Entonces, em, recoger siempre los miedos y las fantasías, pero responder desde el nivel cognitivo. Entonces, los niños en situación de crisis suelen pensar una cantidad loquísima de cosas. Entonces, hay que recogerlo, ¿sí? Y dar una respuesta, ¿sí? Entiendo, lo que pasa es que tú sientes tal cosa, pero lo que en realidad está pasando es esto, tienes que tener en cuenta X, Y, Z. Hablar en voz baja y pausada, esto es lo que yo creo que más nos cuesta, sobre todo en esa situación de atención de crisis de papá e hijo, ¿no? En donde por alguna razón siempre pensamos que hay que hablar duro y no, hay que tratar de buscar una voz que sea lo suficientemente ideal, ofrecer motivos y razones que ayuden a tranquilizarse, recordar alguna situación previa con la que el niño pudo controlar sus miedos, no decir nunca que si se calma todo irá mejor, ¿sí? Porque posiblemente eso no sea mejor, eso no sea verdad y los niños lo saben, ¿sí? Entonces no vamos a generar expectativas irracionales porque eso empieza a generar bloqueos más adelante. Entonces, simplemente tratar de recordar, ¿te acuerdas el otro día que sentiste que todo estaba acabando porque perdiste el juego con no sé quién? Bueno, entonces esta vez también vamos a poder resolverlo. No te preocupes, aquí estoy contigo, tómate tu tiempo, respira profundo como te enseñé el otro día, ¿sí? Cosas así que podamos realmente utilizar para permitir que la cosa calme. Informar, utilizar explicaciones y palabras simples. A los niños se les habla como niños, no, o sea, con un lenguaje claro, ¿cierto? O sea, articulando claro, pero con palabras que ellos puedan comprender. Responder a todas sus preguntas, no dar información de la que nos pide el niño. Si quiere saber más, ya nos lo preguntará, ¿sí? Entonces, no ahondar en lo que tal vez él no nos está preguntando, averiguar qué sabe el niño, posiblemente ya haya oído informaciones medias que ajusten y por qué no las comprende. Si estos son en situaciones, por ejemplo, donde estamos hablando de pérdidas a los niños y eso requiere como una atención. Si no quiere saber nada, estará evitando el dolor y es importante retomarlo al día siguiente, ¿sí? Esto también es una cosa que obviamos mucho. Sientes como que, ¿sabes qué? Es que no quiero hablar de esto. Y la persona se va y lo dejamos ahí. Y siempre hay que hablarlo, ¿sí? Entonces, las situaciones de crisis, las situaciones de dolor, sobre todo en los niños, bueno, en todos, hay que resolverlas, ¿sí? Si alguien se niega a conversarlas, ok, respetamos eso, pero hay que conversarlo en algún momento. Si el incidente ha comportado la muerte de alguien, abordar el tema de forma directa y sin rodeos, ¿sí? Si bien es cierto, hay que dar una preparación para el momento, pues yo no me puedo poner a inventar cuentos, ni fantasías, ni historias que no son, ni es que se fue, ni nada. Se murió, ¿sí? Y hay que identificar la muerte como eso, como la muerte, como lo que le da fin a la vida y que desde niños sepamos que hay un inicio y un final. Y eso es importante porque a veces nos cuesta mucho y pensamos que pues ellos no son capaces de lidiar con la historia y lo cierto es que sí. Lo que pasa es que a veces no somos nosotros los que no somos capaces de lidiar con la situación y empezamos a buscar como estrategias para omitirla, pero los niños realmente pueden resolverlo y es mucho más sencillo de entenderlo si lo hablamos desde lo real, que si nos ponemos a inventar cuentos y fantasías que no corresponden a lo que sucedió. Entonces, sí preparar muy bien el ambiente pero si vamos a hablar de la muerte, pues es con ese nombre, no con uno diferente, a pesar de que sean pues cosas como muy difíciles, pero hay que dar la noticia como es. ¿Cómo se hace el tema de la normalización? Ayudar al niño a expresar cómo se siente, ponerle nombre a sus sensaciones, animarle a expresarle, pero que sin que se sienta forzado a ello. No obligarle a hablar. Si reacciona con irritabilidad, en lugar de ignorarle, comentarle suavemente que entendemos que está enfadado, pero poco a poco tiene que tratar de no estar, ¿sí? Lo que tú sientes se llama rabia y se va a pasar en un momento. Tómate tu tiempo y entiende por qué estás enojado, qué fue lo que no te gustó, qué es lo que no te gusta de la situación, ¿sí? Para poderle orientar también como ese tránsito y esa gestión de la emoción. Yo a veces veo todo esto y yo digo, mano, si a uno de verdad le hubiesen enseñado eso desde chiquito, nuestra vida sería tan distinta, pero no, ¿sí? Y eso no es una cosa pues de la que tengamos que echarnos
a la pena, sino que de verdad nos invitemos e invitemos a la gente a nuestro alrededor a poner este tema sobre la mesa, ¿sí? Para poder evitarnos muchas y muchos desgastes en torno a las generaciones venideras, ¿no? Que están creciendo en una realidad mucho más informada de todo ese tipo de situaciones. Consolar, por ejemplo, permitirle participar en los rituales de despedida, sí, eso es una cosa que también ocurre mucho y es que cuando hay situaciones de trauma, por alguna razón tienden a no llevar a los niños, sí, es mejor que él no vaya, es mejor que ella no esté, y eso pues también a veces como que limita, ¿no? Si el niño ya está en la capacidad para comprender y para de alguna manera despedirse, hay que permitirle que participe de esos rituales. Animar al niño a dibujar acerca de lo ocurrido, probablemente las expresiones más fáciles de ejecutar para ellos son en los dibujos, entonces ese siempre será una herramienta. Permitirle volver a la escuela las actividades habituales y fomentar su vida social. Esas son algunas de las herramientas que podemos tener en cuenta cuando hacemos PAP a los niños, cuando hacemos PAP a los adultos y cuando hacemos PAP a los adolescentes. Esto, chicos, era lo que les quería conversar el día de hoy. Como les decía la clase pasada, siento yo que es una herramienta que puede favorecer a los espacios propios de los escenarios de mediación, de conciliación o de otro tipo de prácticas restaurativas. Por ejemplo, en el campo del derecho penal, todo lo que tenga que ver con justicia restaurativa, la crisis es una realidad porque normalmente el delito es un hecho traumático mucho más lesivo que cualquier otro tipo de situaciones y tener este tipo de conocimientos es absolutamente necesario. Vamos a poder identificar cuando alguien, por ejemplo, está ante una situación de distrés, ¿sí? Cuando hay distrés, cuando su respuesta es muy poco adaptativa o incluso desadaptativa. Y ahí sabemos que hay que brindarle un acompañamiento para que puedan estabilizarse las emociones. Y sobre todo, como les decía la clase pasada, quise poner este tema acá porque creo yo que no únicamente es aplicable para los escenarios y su formación como magíster en resolución, sino porque además creo que esto es algo que todos los seres humanos deberíamos saber y conocer para que en el día a día, cuando llegue a presentarse por alguna situación la oportunidad de brindar ese proceso de acompañamiento, pues tengamos una idea de lo que puede hacerse, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta? ¿O todo en orden? Nada Todo más, bien, está bien. todo bien. ¿Todo bien? Listo. Bueno, mis amores, me alegra mucho. Espero, yo les voy a compartir este material, el de la clase anterior, yo se los envío con la licenciada Ashley para que les pueda compartir. Entonces, como siempre, pues es un gusto Muchas gracias. verlos y acompañarlos. Les deseo una muy bonita semana y si Dios lo permite, nos volvemos a ver entonces dentro de 8 días. ¿Vale? Cuídense mucho y que pasen una buena noche. Chaito. Buenas noches. Buenas noches, Vale. gracias. A ustedes, Gracias, chao. maestra. Buenas noches. Bueno, chaito. Buenas noches.